Hola, soy Pablo de la Peña y odio a las personas. Puedes construir un negocio perfectamente sano sin necesidad de atención al cliente. Si tú te pones a contratar sin tener claro los pilares que son las tripas de tu negocio, te estás metiendo en un problema. No puedes estar cediendo ante un cliente o ante la exigencia de un cliente. Es curioso cómo funcionan las estructuras de las empresas, porque son el reflejo de las carencias de sus fundadores. Entonces tu miedo es que no te quieres equivocar. Bueno, Balto, hoy tenemos un nuevo podcast donde vamos a hablar un poco de las empresas cuando crecen, los sistemas, cómo organizar, procesos, criterios, y para ello nos hemos traído un experto en todo este tema, que es Pablo de la Peña. Un placer, gracias por invitarme. Nada, hombre. Y nada, quería que nos contaras un poco, pues, tú quién eres y específicamente también qué son los sistemas realmente, que al final se habla de sistemas y la gente no lo tiene bien definido realmente. Entonces, cuéntanos un poquito. Pues, a ver, voy a empezar por la definición porque a la gente mi nombre le importará más después de que me escuche. Los sistemas es lo que ocurre cuando varios elementos coinciden en el mismo espacio y tiempo. Son las relaciones que se crean entre elementos conectantes que guardan una conexión entre ellos. Eso sería la definición más básica, creo, de lo que podría ser un sistema. Llevado a empresas, es la relación que todas las piezas que hacen que una empresa funcione, es esa relación que se crea entre esas piezas y que, ya sea de forma intencionada o inintencionada, dan determinados resultados. ¿Cuáles son esas piezas claves que se pueden tocar en los sistemas? Pues, o las que se unen. Pues de todo, desde personas, herramientas, materias primas, ingresos, dinero, hasta incluso tiempo. Se podría considerar un elemento que influye muchísimo en un sistema. ¿Y los sistemas se aplican solamente a empresas grandes o las empresas pequeñas son las que más necesitan tener sistemas? Todo. Es que los sistemas no es algo que existe exclusivamente en el ámbito de negocios. Todo lo que existe es un sistema. O sea, vale. Bueno, hay sistemas que no están escritos y definidos, que tú estás haciendo diariamente, pero que no, a lo mejor no eres consciente de. Claro, va a sonar a lo mejor un poco, no sé si anarquista esto, pero es que todo es un gran sistema. Todos estamos dentro de un gran sistema, seamos conscientes de ellos o no. Estamos vivos gracias a sistemas. El ecosistema funciona gracias a sistemas. Los animales forman parte de un sistema, inclusive nosotros, que no dejamos de ser orangutanes con menos pelo. Y dentro de una empresa pasa lo mismo. Lo único es que nos paramos a reflexionar sobre ellos porque son sistemas sobre los que queremos tener un control. Vale. Y ocurren. No es algo que busquemos o no. Aparecen. Vale. ¿Cómo están hechos los sistemas? O sea, yo, por ejemplo, quiero empezar a emprender o ya tengo una empresa. ¿Yo dónde tengo que empezar para decir yo voy a hacer un sistema para mi empresa? Aparecen más que nada cuando te mueves. ¿Quieres crear una empresa? Detecta cuál es la necesidad que tiene un cliente, o algo que esté buscando, que ya te esté demandando el mercado, o prueba distintas cosas lanzándoselas al mercado, y en el momento en el que vayas construyendo una relación con tu cliente potencial, vayas construyendo una forma en la cual tú vas a ofrecer ese servicio, incluso la forma en la que vendes, la forma en la que atiendes al cliente, cómo tú trabajas para ofrecerlo, ahí ya estás creando sistemas. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre un sistema y un proceso? Porque si yo yo digo, voy a crear un proceso para hacer el onboarding a un cliente. Vale. ¿Qué diferencia hay frente a un sistema? Un proceso es la consecución de pasos que tienes que dar para conseguir un objetivo. Un sistema es la radiografía de los elementos que juegan parte para que ese proceso se lleve a cabo bien. Vale, quiere decir que el proceso está dentro del sistema, es como una pequeña parte dentro de. Vale. Y entonces, aparte de procesos, ¿qué otras cosas son? Antes me has comentado acerca de personas o tareas y demás, o cómo va.
Es como... Por desglosarlo como Sí, radiográficamente, decir, radiográficamente hablando. decir, oye, esto es un sistema y dentro está la parte de procesos, de criterios, de tareas, de personas, de equipo, herramientas. A ver, es que está todo, en cierta forma. Tú, pongamos el caso, cómo hacer una radiografía de un sistema, de cero hasta lo más macro. Primero empiezas con las tareas. Vale. ¿Qué tareas tienes que hacer para que una cosa ocurra de determinada forma? En el momento en el que, para llevar a cabo esas tareas, te tienes que relacionar con elementos del medio. ¿A qué te refieres? Elementos del medio, por ejemplo, para poder enviarle una propuesta a mi cliente, tengo que sentarme en el ordenador, escribir, utilizar el software que utilice para escribir, ya nos patrocine Microsoft o no, mandárselo a través de un PDF, mandárselo por un correo, o no, oye, mira, directamente le llamo, o a través de una llamada de Teams prefiero explicarle cómo es el contrato de colaboración, si hay un NDA, si no. Todo eso, ahí ya te das cuenta que se va abriendo a nivel de complejidad todo. Todo eso es un sistema. La relación que tú guardas, por ejemplo, con esa herramienta, si puedes ahorrar más o menos tiempo utilizando otra herramienta, optimizando o automatizando determinados datos ahí entre medias. Y todo eso, la concatenación de esas tareas, de las herramientas que se necesitan para poder hacerse, la conexión entre ellas y cómo todo eso afecta a cómo el negocio se da y al resultado que tiene, eso es un gran sistema. Que vas empezando desde la tarea misma de tengo que mandar una propuesta a decir, oye, no, es que todo esto es mi sistema de gestión de clientes. Cuando vas uniendo piezas. Vale. Por eso, da igual la lupa que hagas in o out, siguen siendo todos sistemas, un poquito. Vale. Que no es que esté yo aquí como un evangelizador loco diciendo todos los sistemas, pero es que en mayor o menor medida están. La cosa está en qué momento en qué momento es rentable ponerte a trabajar con ellos e intentar optimizarlos. Porque hay veces que no hace falta, que dices, oye, prefiero asumir determinados defectos a tener que invertir una cantidad estúpida de tiempo cuando no me va a ser rentable. Vale, y ahí tú has trabajado en empresas grandes, en startups, has visto al final cómo funcionan dentro todo este tipo de empresas. ¿Realmente qué es lo que tú solucionas? ¿Qué soluciono? Optimizo. Literal. Yo, como tal, en mi negocio, soy consultor de optimización para empresas. Para autónomos que estén buscando obtener mejor resultado por los recursos que tienen, por el esfuerzo que hacen. Gente que se esté planteando ya pegar un salto más a decir, oye, me estoy planteando contratar, no tengo muy claro cómo hacerlo, o lo he intentado y me he pegado un guantazo y he decidido dejar de contratar o despedir porque la gente no actúa como yo quiero que actúe. Ponme un ejemplo de cómo tú entras ahí y puedes ayudar a una persona. Por ejemplo, en el caso de uno de mis primeros clientes, literalmente el caso fue que me vino diciendo, oye, mira, he contratado a 3 personas y estoy a punto de cerrar porque no puedo más. No solamente no estamos dando resultados, estamos bajando beneficios, la gente no hace lo que le pido que haga y el negocio va mal y me estoy estresando más que cuando estaba trabajando solo. Vale. ¿Y dónde encontraste el problema? ¿Era en las personas? ¿En cómo se trabajaba? ¿En que no tenía la cultura de equipo y no lo había hecho bien las cosas? Es multifactorial. Normalmente es que hay un problema y esto lo comenté justamente en el mail que he lanzado hoy. La gente contrata porque piensa que contratando va a solucionar un problema. Y eso es un problema. Porque tú piensas que cuando metes a una persona dentro de un ecosistema, si el ecosistema ya está desordenado y es caótico, es decir, no están definidas las cosas, no están definidos los criterios de por qué se hacen las cosas, de qué se tiene que utilizar y cómo se tiene que hacer, estás metiendo a una persona con sus ideas, con sus motivaciones, con sus egos, con todo. Estás metiendo un elemento caótico, que es al fin y al cabo meter a una persona en todo eso, en una estructura que ya de por sí es caótica. Con lo cual, lo que estás haciendo es meterle más a más. Tú cuando contratas lo que haces es sacrificar agilidad, eficiencia y eficacia sacrificas eso, aumentando complejidad
para conseguir mayor alcance en tu negocio? Mm, En sí estás haciendo eso. Dependiendo de también... Hay que tener en cuenta el tipo de servicio. Hay Sí. servicios o hay empresas, hay negocios en los cuales si no contratas, pues no puedes crecer. O sea, yo creo que es necesario. O sea, si para poder crecer y escalar, o sea, ahí es donde yo veo la diferencia entre una empresa y un autoempleado. De, oye, te puede ir muy bien. Y de hecho, muchas veces el problema y el cuello de botella de las empresas son justamente los fundadores y los CEOs porque no saben delegar, porque han hecho ellos todo y no saben qué cosas tienen que delegar y qué no. O mismamente van a delegarle a una persona y en vez de delegarlo, están encima constantemente y están perdiendo el tiempo en ello. Entonces, creo que para poder crecer y escalar, o sea, tú tienes un límite de horas. Y sobre todo en servicios, por ejemplo, mismamente. Entonces, sí que creo que puede que añadas complejidad, pero sí que considero que para poder crecer una empresa necesitas poder contratar. Sí, hay una parte que sí, pero también depende del tipo de negocio que tengas. Si es un negocio de servicio por narices, va a tener que ser así. Ahí en lo que intervienen los sistemas es en construir estándares mínimos. Yo defiendo los sistemas porque están a prueba de personas. Yo muchas Vale. veces me he presentado diciendo, hola, soy Pablo de la Peña y odio a las personas. Por eso te ayudo a escalar sin ellas. Vale. Porque también forma parte de mi lucha personal. Yo he sido Sí. una persona extremadamente caótica cuando era chaval, cuando era adolescente. Y fue gracias a meterme, aparte de estudiar psicología y demás, a meterme en metodologías en la cual se podía cambiar la conducta de las personas dentro de un entorno o modificando un entorno para obtener determinado resultado, dije, coño, esto lo podemos... Perdón, no sabía si se podían decir tal cosa. Sí, tú dile, dale. Vale. Digo, joder, esto en empresas, sobre todo empresas pequeñas que tienen 5 tíos, que ahorrarte 20 minutos haciendo una tarea horrorosa o haciendo que el tío esté mirando a las musarañas, Ya. coño, es que eso supone un 20% de un equipo de 5, es muchísimo. Ya. Muchísimo tiempo de trabajo. Sí, sí que es cierto que antes de contratar a alguien debes organizar bien tu empresa para ver si realmente lo necesitas. Eso es en mucho en lo que me centro yo. En ver qué es lo que tienes, en ayudarte a reorganizar todo lo que tienes. Y no te digo prohibirte contratar, Sí. pero sí que tener muy claro para qué lo quieres. Y también si tú estás listo para poder contratar. Porque para estar listo tienes que permitir Sí. que tu producto tenga... no sea tan perfecto como lo hacías tú. Tienes que casarte con la idea de decir, oye, mira, yo estoy sacrificando también la excelencia o la excelencia que yo considero que debo de tener en mi producto a cambio de aumentar. No puedes pretender que todo el mundo le eche tanto mimo, tantas ganas que tú, porque es imposible. No son el dueño. Y no solo eso, sino la manera de trabajar y de cómo hacen las cosas. Si al final llega al mismo resultado, muchas veces también al delegar, a mí mismamente me ha pasado, al delegar. Yo hago las cosas A, B, C y D. Sí. Y a la persona a la que he subcontratado o he contratado directamente para poder delegar ese trabajo, en vez de hacer A, B, C, D, hace D, F, A, J. ¿Vale? Pero llega al mismo resultado. Entonces, ahí es donde yo sí que veo que uno de los problemas es realmente poder empezar a delegar y dejar que esa persona también tenga como esa libertad a la hora de poder hacer su trabajo. Sí. Tienes que... Y esto ya estamos más entrando en teoría de cómo ser un buen manager, que también es una... Si tu negocio es de servicio, es algo que tienes que aprender a hacer. Sí. Porque si no estás... Lo que tú has dicho, ahí sí que tienes un problema de ser autoempleado. Igual que si vendes productos o servicios, puedes tener un mini equipo o incluso hacerlo tú solo y facturar barbaridades, pero sin necesidad de tener esa complejidad. Pero si das servicios, lo siento, esto te lo tienes que apoyar. No, total. Es que uno de los problemas que yo sí que veo es que las personas cuando empiezan y se ven abordadas de trabajo, mucha sobrecarga, lo que dicen es, oye, necesito a una persona que me ayude. Y entonces contratan a una persona para que sea multitasking, que haga de todo explícitamente, de, oye, necesito ayuda para que me ayudes a cubrir todo específicamente.
Y eso es un problema porque realmente no estás viendo dónde está tu eficiencia, entiendo yo. Aunque sí que es cierto que una persona 4x4 te puede ayudar al principio. Sí, pero yo creo que ahí es donde a lo mejor está la parte de realmente optimización, ver realmente dónde necesitas tu ayuda y ir paso a paso. Tío, quítate primero esto, todo esto, y el resto se optimiza para que tú realmente puedas poner el foco en ello. Justo. La parte, en gran medida, el trabajo más de, por así decirlo, de carne, de meterte en materia, que el trabajo así más en materia, por ejemplo, que yo hago con mis clientes, es esa parte. Es literalmente bajar a procesos escritos, estandarizados, con KPIs, con inicio, fin, criterios, qué errores hay, cómo revisar esos errores, cómo mejorar esos errores, es esa. Es el decir, vamos a tener mapeado todo nuestro flujo de trabajo, cuáles son los elementos que tienen que ver, qué es lo que está en nuestro control, qué es lo que está fuera de nuestro control y cuáles son los estándares. Y con eso es cuando puedes delegar, si quieres delegar o si quieres subcontratar esa parte. Es Vale. el marcar, si tú te pones a contratar, si tener claro los pilares que son las tripas de tu negocio, te estás metiendo en un problema. ¿Cuáles suelen ser esas tripas del negocio, esos pilares? Parte comercial, parte de dar el servicio, si tienes, que yo no lo recomiendo, bueno, depende del producto, pero atención al cliente, en general puedes construir un negocio perfectamente sano sin necesidad de atención al cliente. Serían un poco esas partes, después la parte más de entrega, es que... Departamentos, básicamente, son como los pilares. Sí, básicamente sería eso, Y tanto la facturación como envías las ofertas, que la comunicación interna, por ejemplo, eso también es súper importante, que es un poco como la argamasa que hay dentro de todos esos pilares, pero si tú no tienes marcados los puntos de comunicación importante, de, oye, cuando hacemos un cambio con mi equipo, comunico de esta forma y se traduce en estas acciones en particulares. Y este es nuestro criterio de comunicación. Y si hay algo que se escapa Total. a ello, es que no lo estás haciendo bien. Y ya no solo a nivel interno, sino también incluso con los clientes. Lo que pasa es que utilizas Teams con uno, Slack con otro WhatsApp, con otro... Entonces, claro, y también a nivel interno tienes un grupo de WhatsApp con los que son tus compañeros. Después, que si tienes a través de Google para enviar los documentos, que si en Asana o Trello se comenta otras cosas. Entonces, yo creo que eso también es justamente uno de los problemas de, oye, define bien tu comunicación y utiliza solamente un canal. Pues, a ver, entiendo tu parte y entiendo que cuando estás empezando te resulta muy seductor el tema de ceder ante las exigencias de un cliente. Lo puedo comprender, pero es que no es un buen cliente. Total. Y lo peor es que si tú cedes con... No puedes estar cediendo ante un cliente o ante la exigencia de un cliente. Tienes tú que buscar al cliente que encaje también con tu forma de trabajar. Y yo entiendo que eso, a la hora de decir, oye, es que no facturo, cojones, que me muero de hambre. Pero es que eso es muy utópico, porque si tú no tienes casos de éxito, no tienes testimonios, te da la oportunidad un cliente, no lo vas a quitar. O sea, Pero me refiero... Lo entiendo, pero ahí tu autoridad tampoco pueden ser tus casos de éxito. Claro, Tú te tienes que convertir en cierto punto en un referente para tu cliente, pero ¿cómo te conviertes en...? hablando con él, entendiendo cuáles son sus problemas y en el momento en el que tú te metes en la cabeza de tu cliente y entiendes cuáles son sus problemas, cuáles son los dolores que tienes y te oye a ti tu cliente o tu cliente potencial verbalizar cosas que él dice, ahí va la hostia, tiene razón. Joder, si este tío sabe de lo que le estoy hablando. Ahí ya, olvídate. Ya está hecho. Porque la parte de emocionalidad, de conexión, ya la ha hecho. Y la mente es emocional. ¿Y cuál es entonces el sistema de comunicación interna y de cliente que tú recomiendas a las empresas? La que mejor te venga. A ti. Para dar el servicio con determinados estándares. ¿Quieres meterle más atención al cliente y complicarte? Métele más atención al cliente. ¿Prefieres no ¿Cuál recomendarías? ¿De herramienta en particular? Herramienta o un método de comunicación con el que tú digas, oye, mira, yo puedo llegar a dar un servicio y tener este tipo de comunicación con los clientes, la cual van a estar contentos también los clientes. Y a nivel interno,
¿qué sistema o qué método de comunicación pondrías? Si trabajas con gente en remoto, freelancers, etcétera y demás. Para en interno yo utilizaría, por ejemplo, me gusta mucho el Kanban. Utilizar una El herramienta. método Kanban. El Sí. Kanban creo que funciona muy bien, Sí. permite además, si son dentro de negocios digitales además, o si son en procesos que juegan mucho con el timing a la hora de organizar, de que puedes ir empezando determinadas cosas hasta que llega la siguiente tarea de atrás Sí. y te da el siguiente paso a la siguiente. Es decir, Sí. que hay una red de elementos que se tienen que ir enganchando. Y Que son tienen que- dependencias de ellas. Justo. A través de un diagrama de Gantt. Justo. Vale. A mí personalmente me gusta mucho. Y sobre todo si es en distintas personas que hay una confianza, que son Eso es. profesionales autónomos, me parece que es el más idóneo. Vale. ¿Puedes Y- explicar el método Kanban para quien no...? A ver, viene a ser una definición de las tareas necesarias para llevar a cabo el producto final. Cada persona está asignada de forma completa o parcial a una de esas piezas, a una de esas tareas, y en base a un diagrama de tiempo en el que se tiene que completar esa tarea, se van realizando. En método Kanban, pues en particular son tareas pendientes, tareas que están en proceso. Ya ahí puedes meter también la complejidad que te Sí, salga de que las son las narices. secciones que tú pones Justo, para puedes cada decir, uno de oye, los no, la proyectos. fase 1 termina cuando hemos llegado a este punto y tenemos una reunión para ver si está Eso todo como es. tiene que estar. Sí. Se van agendando determinadas reuniones si hace falta, retrospectivas de, oye, si hay algún bloqueo, si no hay algún bloqueo, si el bloqueo viene de fuera o necesito que una persona del equipo o algún elemento externo a la organización nos ayude con determinado tema. Vale. Y vas poco a poco evolucionando. Eso es algo que yo he visto y que he vivido, que al principio pues tienes un montón de cosas con las cuales te comunicas porque tienes que coger documentos de un lado, hacer cosas de otro, etcétera y demás. Y yo, por ejemplo, lo utilizo Asana, ¿vale? Sí, Y- es un muy buen software. Y la verdad es que es una maravilla. Sí, O sea, tiene diagramas de Gantt, tiene calendarios, tiene las tablas para Sí. hacer el método Kanban, las listas por tareas, pones dependencias, pones los timings, los colaboradores que hay e incluso se conecta y se integra con un montón de herramientas para tú no tener que estar metiéndote en Drive y después, oye, no, he visto esto, te lo paso por... No sé, no, es que se pone todo ahí e incluso hay un chat por tarea donde solamente pueden hablar esos colaboradores. Entonces es como toda la comunicación interna es ahí. Sí. Todo, 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 todo. En eso está muy bien. Lo único ahí, dependiendo, en tu caso sí, porque ya tienes gente, te merece la pena esa sectorización por comunicación para no contaminar Eso es. un chat general y para también mantener un hilo sobre cómo se están haciendo las cosas y después hacer un análisis para Eso feedback es. y mejoras y demás. Pero eso para un negocio pequeño no creo que haría falta. Un negocio tipo, no sé, que estás tú con otro freelance, No. para mí sería sobre meter. Sí. Pero en empresas de 6, 10, 20 en adelante, sí, funciona muy bien eso. Porque Claro. además tú como manager te permite hacer un análisis más concreto de qué No. está ocurriendo. 100%, 100%. No, Pero es- sí, ma- para servicios ese es un muy buen método, sin duda. ¿Y para los que no son servicios? De comunicación Sí. a nivel interno. Bueno, es que para... ¿Tú crees que es lo mismo, es que no? si Al final. Si no ¿entiendes? tienes servicio, es que puedes trabajar solo. No, Si, hombre. si trabajas con producto, puedes casi trabajar solo. El producto, en mi opinión, es superior al servicio. ¿Sí? Sí. Y si ya hablamos de productos digitales, Ya, infoproductos, ¿te refieres? La Vamos. infoproducción. los Sí. márgenes son una locura. Por ejemplo, la mayor, que es el dropshipping. El dropshipping es la venta de productos y en sí, salvo que tenga una carga burocrática muy grande y necesites que si tienes carga burocrática muy grande en tu negocio, al margen de que sea porque es el mercado, porque es tu tipo de negocio en particular, tío, ahí hay mucha cosa que se puede automatizar, ahí hay mucha cosa que se puede simplificar, porque muchas veces nos hacemos la picha un lío y nos encanta tener un montón de tener el día ocupado. Sí, Nos sí. encanta tener el Que día ahí es donde está el ocupado. ruido. Lo que yo considero ruido, que es que al final te pones a pensar y dices, no, es que tengo que hacer esto, esto, esto. Y realmente donde tienes que poner el foco y hacer las cosas, lo acabas procrastinando y acabas haciendo un montón de cosas
que realmente a lo mejor no te están aportando el Sí. valor que realmente necesitas. La cosa es que, tío, tienes que pensar como un puto empresario. No Eso tienes que es. pensar como un empleado. Eso es. No tienes que pensar en, no, es que tengo esta tarea, esta tarea, esta tarea. Tienes que pensar, sí, oye, tiene sentido que haga esta tarea. Tiene sentido que yo, Pablo de la Peña, esté rellenando las putas facturas que tengo. No. Delega. Total. Adiós. O un software o una persona. Te dejas. ¿Qué te cuesta un asistente virtual que te gestione las facturas? ¿200 euros al mes? ¿300 euros al mes? Joder, Y si tío. tienes pocas Te lo facturas, regalo. vamos, tienes Holded que... Justo, tienes Holded o- que es barato. O sea, para gente que tiene pocas facturas no... Justo, hasta en Stripe, si quieres, te salen, te lo puedes poner para que por X cantidad te lo pone. Total. Las facturas. La cosa es esa. El tener el foco siempre. Yo por eso recomiendo mucho. Igual que en un inicio, te digo, métete en una metodología Lean o Six Sigma. Hablando en plata, ¿qué es Eso la es. metodología Lean o la metodología Six Sigma? Son metodologías que se basan en el análisis continuo de las tareas que se hacen, en qué se están, sobre todo Lean, que es la que se utiliza más para descartar tareas o succionadores de recursos que no van directamente enfocados al business. Hay un libro, Lean Startup, que creo Sí. que todo empresario Lo ha leído, que sí. debe de tenerlo en su biblioteca. No es de los mejores, pero está muy bien para entenderlo y el tío es muy bueno, hablando en plata. No es de los mejores, me refiero a nivel teórico. ¿Cuál recomendarías tú a nivel teórico que tú hayas visto? Es que cambia mucho. Tienes que ver distintas caras del mismo problema. Casi todas las metodologías van empañadas con el know-how de la persona que la utiliza. Por eso yo siempre recomiendo de cada metodología de trabajo, si quieres empezar con ella, léete mínimo 3 libros de referentes, porque vas a ver que tienen distintas caras. Me gustaría pasar ahora a algo que estabas comentando antes acerca de los errores que hay, los errores que comete la gente. Entonces, los errores que hay dentro de los sistemas. Entonces, si me puedes comentar algunos que normalmente sueles ver, ¿cuáles son los errores que suele haber ahí? Los errores dentro de los sistemas. Es que depende del sistema hay un determinado error. En sí, el mayor problema que puede haber dentro de un sistema suele ser por tema de sistema complejo, que incluya varias personas. ¿Vale? Suele ser la comunicación interna. Es de lo que más suele haber problemas. Y en sí, la identificación de las piezas del sistema es de donde surgen la mayoría de problemas. El problema no es el sistema, sino que hay piezas de ese sistema que no conoces que interfieren. Explícate. Por ejemplo, oye, no entiendo por qué la gente, cuando les pido que me hagan este informe, no hay forma de que me hagan este informe. Dice, vale, eso es que seguramente ahí hay una parte que se te está escapando de desmotivador o de que supone una barrera para que esa tarea se haga, que tienes que revisar y tienes que solucionar. Eso es un poco... los sistemas se joroban por los puntos ciegos y porque no se comunican de forma correcta, no tanto porque el sistema sea perfecto o imperfecto. Sí que es cierto que los sistemas más complejos no es que sean susceptibles a mayor cantidad de errores, en cierto punto, sino que, claro, como tienen tantas fases, el prever cambios que vayas a hacer en una cosa es que te cambia el ecosistema entero. Total. La ventaja de un sistema simple es que puedes ver las derivadas que tiene, pero en el momento en el que empiezas a hacerlo más gordo, más grande, con más elementos, ya sea metiéndole más complejidad de más personas, de más herramientas, de más reportes, de lo que sea, hacer un cambio supone que se van a desembocar determinadas derivadas que no tienes ni idea, que es casi imposible. Vale. Es como la gente que dice, bueno, me voy a ahorrar el signo político, que dicen que la economía podría ser predecible si se analizasen todos los factores. Es imposible, son tan cantidad de factores que es que un pequeño cambio es como el efecto mariposa, no sabes cómo se puede desembocar. Y eso, llevar ese nivel a los sistemas que tienen que haber en tu empresa para darte de comer, tenemos un problema. Pero al final sí que es cierto que
se van haciendo cada vez más complejos porque hay más personas, más productos, más verticales o lo que fuese, pero también son necesarios, entiendo, Sí. porque al final si creces y creces y creces, o sea, es que hay distintas formas de crecer. Puedes crecer aumentando tu portfolio de productos, o puedes crecer subiendo el precio de tus productos, o puedes crecer dando más de tu producto. Hay muchas formas, hay muchas estrategias. Incluso también, por ejemplo, con clientes que migran de dar un servicio a un producto. Eso, por ejemplo, me ha pasado. De gente que dice, oye, no, mira, estoy hasta los huevos de dar el servicio, prefiero cambiar y empezar a dar un producto. Y eso se puede hacer. Y también es una forma de crecer. Cambias, a lo mejor, la forma en la que ofreces el servicio, pero económicamente sigues yendo a más. La cosa es, ¿qué es crecer? Para ti, ¿qué es crecer? ¿Es aumentar el tamaño de tu empresa? ¿Es aumentar tu facturación? ¿Aumentar tus márgenes? No, yo no creo que sea aumentar mis márgenes, eso lo considero rentabilidad. El crecimiento yo lo que veo es, a lo mejor no tanto en facturación, sino en el número de clientes y de gente a la que llegas a impactar con lo que tú estás haciendo, que eso te repercute en facturación y en número de empleados que puedes llegar a tener. Pero no en margen. En margen yo considero que hay dos etapas en las empresas, ¿vale? Y que cada uno busca un objetivo. Y es, ¿buscas rentabilidad o buscas crecimiento? Es decir, si tú estás buscando rentabilidad, vas a mitigar todas las cosas que tengan que ver con invertir o malgastar dinero en probar cosas donde te vas a reducir el margen. Mismamente, si tú tienes una empresa que tiene 10 empleados, estás facturando 50.000 al mes y tienes de margen un 30%, pues tienes 3 comerciales. Quitas a los comerciales, dejas de invertir en paid, y buscas la rentabilidad. Intentas quitar las máximas cosas que haya para buscar esa rentabilidad y un mayor margen. Pero si tú quieres crecer, yo cojo y le meto mucho dinero a paid, lo cual eso me va a bajar margen, cojo más comerciales, creo mejor contenido, invierto en distintos puntos. Entonces ahí es donde yo veo que hay distintas etapas de la empresa, que hay gente que quiere ser un autoempleado y que dice, yo quiero tener mis ingresos de X, que con eso estoy tranquilo, o que quiero crecer y se pone a invertir y a gastar dinero, entonces tu margen baja. A ver, sí. Entiendo el punto, pero al fin y al cabo, si tú cortas tu inversión en marketing o en ventas, ahí tienes un problema. No, te vas a ir para abajo, no te vas a mantener. E invertir en mejorar tu servicio y producto para poder ganar más con él, aumentando el precio, no es necesariamente, o yo al menos no lo entiendo necesariamente. Pero que hay dos objetivos que tú puedes tener dependiendo de la etapa en la que estés. O buscas crecer y ahí no buscas tanto el margen que puedas llegar a tener, ¿vale? Claro. O buscas rentabilidad e intentas eficienciar todo lo máximo posible para realmente, aunque sigas invirtiendo en marketing y tengas unos mínimos, estás buscando la rentabilidad en ese momento, no en invertir y probar cosas para realmente poder crecer. ¿Que una cosa va de otra de la mano? Sí, lo entiendo, es por pero poner dos puntos. creo que son como dos tandas del mismo juego. Creo que tienes que hacer... Es como en el fútbol americano. Jugada ofensiva, jugada defensiva. Dependiendo de cómo quieras jugar, pues vas en una u otra. Coincido en que a lo mejor tienes mejor flujo de caja, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Si no estás creciendo, estás decreciendo. Si estás estancado, si no estás creciendo y estás estancado, o estás decreciendo. Es cuestión de tiempo. Si una empresa no crece, es que va a decrecer. Sí, pero si tú quieres meterle... O sea, al final todo son números. Y yo mismamente, no te digo de quito todos los comerciales y dejo de invertir, pero si yo tengo un sistema de ventas, un proceso donde yo sé qué cosas hay que hacer y de cada 100 llamadas, 1000 mails, no sé cuántos LinkedIn, consigo tantas reuniones y de tantas reuniones yo tengo una tasa de conversión de tanto, ¿cuánto me es capaz una persona de hacer ventas? Si una persona con todo ese número me hace 2000 llamadas al mes y no sé cuánto, eso me consigue X clientes. Pues si yo sé que eso funciona de esa manera porque cogí esos datos, puedo decir, oye, pues mira, voy a ir creciendo poco a poco y ya tengo mi comercial, o cojo y digo, oye, como este sistema me funciona, voy a invertir, voy a buscar crecimiento y sé que ese sistema a mí me está funcionando. Entonces, si meto a más personas, varía un poco porque depende de la persona, puede ser porque se tiene que adaptar y ver, pero si tú sabes que eso funciona de esa manera, vas a crecer más y estás invirtiendo entonces estás buscando crecimiento. Sí, pero a lo que me refería con qué es lo que buscabas,
que más o menos me lo ha respondido, en este caso, es aumentar cuota de mercado. En ese caso, pues ahí no dependiendo. Si quieres aumentar cuota de mercado, lo que tienes que hacer es inversiones fuertes en los siguientes pasos de evolución. Pero es que eso es algo, para mí, si tú como persona dueña de negocio buscas encontrar la forma definitiva y quedarte ahí y decir, buah, esto ya está listo, no voy a tocar nada más hasta que me jubile, tienes un problema. Te vas para abajo, vamos, te vas para abajo. Tienes un eso problema. está claro. Es un continuo proceso de prueba y de evolución. Por eso, por ejemplo, yo en empresas un poquito más estructuradas, Kaizen, porque cuando ya lo tienes todo más o menos atado, te permite mantener un flujo de mejoras sucesivas. Eso es. Para no tan estructuradas, Six Sigma, porque sí que te permite construir esos flujos de detección de ineficiencias para ir construyendo ya tú solo algo que funcione de forma más rápida, de forma más radical que un Kaizen. Pero es que si no mantienes ese flujo, ahí tú, lo que me has comentado de que no quieres que te adelanten dentro de tu industria, te van a pasar, pero en cuestión de días. Si no estoy diciendo que haya que enamorarse de la primera tendencia que tienes, porque eso lo único que consigue es que pierdas cualquier tipo de valor diferencial y cualquier tipo de diferenciación con el mercado y con tu competencia. Al margen de que hay muchas tendencias que después terminan en saco roto. Sí, total. El Internet de las cosas, por ejemplo, que antes se oía 3000 veces y ¿dónde está el Internet de las cosas? Dice, vale, que la nevera me dice si me faltan plátanos. Y dice, pues vale, ¡wow! Sí, ¡espectacular! Sí. Pero ese proceso en el cual tú puedas ir mejorando, probando, y ese círculo virtuoso de hacer la inversión para testear si algo funciona con el mercado sobre todo, o dentro de tu forma de trabajar, sacar inputs de qué ha funcionado y qué no, y seguir adelante y mantener ese círculo virtuoso dentro de sin tampoco caer en un nivel de incertidumbre alto, porque entonces ahí el problema es que llega un momento en el que si haces esto demasiado rápido, dice, vale, las métricas que tengo, ¿de cuánto eran? Ya. ¿Cómo estaba trabajando en este punto? Pero entonces las startups que levantan capital, vamos, para meter un boost y aceleración de proyectos, ¿es eso? Jugando con startups estamos jugando en otra liga. Ahí es literalmente ir por todas a encontrar el modelo y método que funciona y el producto que tiene una expansión futura de la hostia para ofrecerlo, financiación y ponerlo en marcha. Eso es una carrera diferente. Eso es. Lo otro, estamos hablando ya más de un negocio, si quieres llamarlo, tradicional. Si te quieres meter en startup, entonces es inyectar capital de cojones, intentar desarrollar un producto lo más desafiante posible con los mayores márgenes que puedan, sin ir más lejos. Cabify, o no sé si era Cabify o Uber, o cuál de las dos, que no empezaron a dar beneficios. Es más, no sé si aún siguen en pérdidas. Bueno, igual que Globo. Igual que Globo, igual que Amazon, que también pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se juega muchas veces también en startups es las derivadas, no tanto el servicio en sí, sino, anda coño, resulta que esta empresa, gracias a este servicio que ha ido yendo, alimentándose de deuda, ha conseguido crear una relación entre clientes y productores que no existía. Y eso sí que genera un valor de la leche. Y eso sí que merece invertir millones y millones para mantenerlo y luego sacarle rentabilidad de otras formas. Por ejemplo. Eso es. Pero lo dicho, es una carrera diferente. Ahí ya estamos jugando en Sí, en pero otra por cosa. eso yo veía ahí como esa diferencia de decir, oye, pues mismamente hay empresas que también se meten en deudas para decir, oye, tengo un sistema de más, no estoy avanzando, necesito llegar a X punto. O mismamente bootstrapping, tú has generado X caja y dices, oye, ahora que tengo un sistema, pues en vez de seguir creciendo a este nivel y mi rentabilidad la estoy manteniendo, tengo un 40% de margen, oye, pues me voy a bajar el margen, pero es que ya tengo un sistema que me va a hacer poder crecer y demás. Entonces buscas ese crecimiento. Justo, la cosa también te digo, ¿estás listo para eso? Porque ahí es... al ser humano no le gusta nada la incertidumbre. Tú como persona que está llevando una empresa,
¿estás listo como para meter otra vez esas dosis de incertidumbre en un negocio que ya te está empezando a funcionar con lo que tienes? Porque hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no, pero eso depende de cada uno. Sin duda. Yo personalmente creo que es un acierto hacerlo. También entiendo un acierto hacerlo si quieres comerte el pastel, el trozo grande. Exacto. Pero también entiendo la gente que dice, oye, no, mira, yo prefiero mantenerme estable, hacer mejoras sucesivas claras, pero tampoco lo que se dice mucho, que a mí no me gusta demasiado, buscar el siguiente por 10. Que Sí, todo el sí. mundo está con el por 10 en la boca. Dice, no es tanto el buscar el por 10, sino el tener los huevos de decir, oye, Exacto. a lo mejor como he estado trabajando hasta ahora, lo que antes me servía ya me ha dejado de servir. Total. Y eso pasa mucho. Cuando Pues- empiezas a trabajar con alguien que está casi trabajando un autoempleado, después pasa a una siguiente fase que dices, no, es que lo que tenías antes te valía y ya no te vale. Ahora, el siguiente salto es desechar lo que tenías y volver a construir algo diferente, porque ahora sí que te vale. Que eso pasa mucho también con la gente que lee mucho a Hormozi y demás, de distintas metodologías. Tío, a lo mejor lo que hace Hormozi no te vale a ti No te para el vale a momento ti. en el que estás. Y pedirle un consejo a alguien que está facturando de 5 a 10 seguramente te va a valer más que un tío, bueno, seguramente no, estás mucho más cerca de eso a un tío que está facturando de 100 a 200 o de medio millón a 1 millón. Pero porque la problemática que tienen es completamente distinta. Eso, si hay un consejo que puedo dar a tu audiencia es no implementes en tu negocio cosas que no utilizan negocios que están en tu mismo gap. Porque lo único que vas a hacer es intentar meterte un zapato que no es de tu talla. Lo único que vas a conseguir es meterte una hostia. Porque no estás en ese momento. Y Sí no que- puedes, no tienes o los recursos, o el alcance, o el capital suficiente como para Total. aguantarlo. Total, sí que entiendo totalmente ese punto, pero sí que es cierto que si tú quieres dar un salto con quien tiene... O sea, una cosa es que te veas un vídeo de una persona que Eso- esté haciendo... Sí. Oye, implementa esto y tú dices, es un vídeo, no va dirigido a ti específicamente, va a una audiencia y no pone... Y no pone... No, Balto. Y no pone un punto. Pero coger un mentor de alguien que está en el punto en el que estás y Sin duda. que ya ha pasado por donde tú has estado, Sin duda. esa persona sí que te puede ayudar. Cierto. Y es muy enriquecedor. Pero también ten en cuenta que esa persona... Sí, pero esa persona está pensando también en su siguiente salto. Sí. Esto, mira, esta fue una pregunta que le hice a Luis en un evento. Que le dije, tío, ¿cómo consigues mantenerte en la conversación mental de tu cliente cuando tú necesitas meterte en un nivel de mentalidad? Porque esto al fin y al cabo creo que son niveles de mentalidad. ¿Cómo consigues vender a alguien que tiene un nivel de mentalidad determinado que está por debajo de donde tú estás? Porque al fin y al cabo le estás vendiendo un vehículo para conseguir llegar a un salto superior. Cuando tú también estás en esa fase de decir, no, es que yo también necesito pegar ese salto de mentalidad para llevar mi vehículo, mi negocio, al siguiente salto. Que es Sí, es bastante más complicado de lo que parece. Y ahí sí que, igual que antes era mucho más radical de cara al 0 empleados, que creo que bromas al margen, sí que creo que en el panorama actual de España se pone muy... O la gente que he visto que ayuda a otras personas a escalar negocios pecan mucho de decir, no, contratas y para arriba. Y dices, tío, Sí. a ver, sí, pero no. Total, Si lo total. necesitas, vale, pero muchas veces tú le estás comunicando a la persona las derivadas de decir, no, es que vas a tener determinados problemas, con determinadas preocupaciones, vas a tener un pasivo laboral de la leche, Sí. Que ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho José Elías cuando comenta este tipo de cosas, de decir, oye, tío, que es que no te estás dando cuenta del guantazo que puede suponer esto. Sí, le van a José Elías y le dicen mucho de... no, es que quiero levantar capital para tal. Y dice, ¿pero tú estás siendo rentable ahora mismo? Y le dice, sí. Y dice, ¿y por qué necesitas pasta? Si estás poco a poco creciendo. ¿Para qué necesitas coger y pegar un salto de la hostia para que te metas y te caigas del tercer piso? Y él lo dice mucho, y dice, ¿para qué te vas a diluir y hacer cosas y querer estar ya en el boss level cuando, tío, está yendo paso a paso? Tienes que pasar por las etapas. Es así. Justo. Y sobre todo que necesitas también meterte los guantazos
que necesitan en tu nivel. Eso que es que necesitas ir en ruidines para después ir en bicicleta. Total. Y esto también es algo que ataca mucho al ego. Con clientes hay que tener mimo con este tipo de cosas. Pero seguramente te ha tocado también. Cuando hablas con un cliente que dice, no, es que quiero hacer esto, tal, no sé qué, tío, no tienes ni presencia en redes. No tienes en mi caso, no tienes ni un método claro de cómo, de cómo organizas tu servicio y producto. Total. Si te dejas archivos que no le mandas al cliente y me estás diciendo que quieres contratar a 5 o 10 personas, Total. estás loco. Sí, sí, tenemos ni hemos aprendido a gatear. Tío. 100%. ¿Y eso del ego, crees que el ego del founder o el CEO afecta muchas veces al negocio? Sí. ¿De qué manera? ¿Crees que es algo bueno o algo malo el ego para un CEO, un fundador? Depende. Es un matrimonio complicado. ¿Por qué? Si tú no te crees la hostia, si tú no crees que lo puedas conseguir, no lo vas a conseguir. Eso es. Eso es un hecho. No, a la gente no le caen en las manos las empresas que facturan millones. Eso ha sido porque en algún momento su cabeza hizo y dijeron, vamos a construirlo. Eso Igual que sí que hay muchas veces que te supera la velocidad de crecimiento de tu negocio y mentalmente dices, tú, ¿qué está pasando? Que a veces pasa, de repente, oye, tío, que me están entrando todos los días 5.000 pavos en la cuenta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Y ahí es seguramente donde la toques y la cagues. No necesariamente, Sí, pero sí, también sí que esos vértigos y esos miedos, esos síndromes del impostor y demás, Sí. que el síndrome del impostor no es porque seas humilde, es porque tienes un ego de la hostia. Que también ¿Sí? pasa, claro. No. Tu síndrome del impostor es porque no me atrevo a ofrecer un producto que no sea tan bueno como yo soy. Porque si no, no tendrías ese miedo. Eso es O sea, porque dices, yo tengo una imagen dentro no, de pero- mi contexto, pero no me sí. puedo permitir dar un servicio o un producto que sea inferior a eso. Pero el síndrome del impostor es que tú no te ves con las capacidades suficientes para poder Sí. hacer una cosa. Esa es la primera cara, pero la cara de detrás es la otra. Porque tú, ¿por qué no ofreces? Porque no estás seguro de lo que vas a ofrecer. ¿Y por qué no estás seguro de lo que vas a ofrecer? Es lógico que te equivoques. Entonces tu miedo es que no te quieres equivocar. ¿Por qué? Porque tienes una imagen de ti mismo mejor del posible error que puedes cometer. ¿Qué es Que- esta? Ahí creo que hay dos versiones, porque también yo conozco a mucha gente que tiene la autoestima y la confianza muy bajas y su síndrome del impostor Bueno, es constante. En plan, sí, a ver, vale. no se ven capaces Sí, de nada. estamos- Entonces, me refiero como que yo creo que realmente el ego ahí te ayuda a justamente superponer esa parte del síndrome del impostor de, pues yo soy así y esto lo saco por mis huevos. Si te lo puedo comprar en caso de una autoestima baja, pero es que si tienes una autoestima baja, el menor de tus problemas es el síndrome del impostor. Ya, total. Tienes total. otras cosas Sí, encima sí, de la sí, mesa. sí. Pero sí, 100%. el ego... Bueno, perdón, no sé si... No. Ah, Sí. vale. Que el ego es un matrimonio complicado. Es lo que sí que te mantiene a lo mejor con ese nivel a lo mejor de confianza o de estar ahí, pero a la vez puede ser un veneno en cuanto a que no te deja ver tus carencias. No te deja ver a lo mejor... Bueno, a lo mejor no te deja ver pues, en qué la puedes estar fastidiando. ¿Cómo podrías ayudar a una empresa ahora mismo para que la gente vea y que diga, oye, antes de nada, métete en tu empresa y fíjate en estas cosas como las estás haciendo? Vale. Y con ello te vas a dar cuenta y vas a poder evaluar ciertas cosas. De una manera general, Sí, no, sí, además esto lo pongo 1000 veces en mis correos, además. Y la gente no me cree, pero es que es súper sencillo. Cógete un cronómetro. Cógete un cronómetro y cuando empieza el día, empiezas una tarea, ponte el crono. La terminas, paras, ¿cuánto tiempo? Y así con todas las tareas del día. Con todo lo que hagas en el día. Te vas a dar cuenta de que la mayoría de veces lo que tú considerabas que era una jornada súper productiva, que es imposible mejorar, me tiro el día trabajando, estás haciendo cosas que no van enfocadas al objetivo real que deberías de tener. total. Y esto esto lo trabajo también con equipos. El decir, oye, no, es que no nos da tiempo, ponte el cronómetro.
Y ya verás cómo te tiras haciendo polladas durante no sé cuánto tiempo o haciendo tonterías que en realidad no están 100%. enfocadas a eso. 100%. Nosotros utilizamos Clockify para medir el tiempo que ponen en cada tarea y demás. No conozco Es la una, herramienta, la verdad. es una herramienta que es justamente para tenerla, es como una extensión que tienes en el ordenador para tú poner la tarea del cliente que es, etcétera, por proyectos y cosas así, y te mide el tiempo. Tú inicias y paras cuando quieras y está una pestañita ahí arriba que Ostras. tú vas poniendo... Me gusta, me la apunto. Porque yo también al final al dar un servicio yo quería medir realmente cuántas horas estaba echando a un cliente, ¿sabes? Eso es muy importante. Entonces yo digo, ¿realmente le estoy siendo rentable a este cliente? O sea, ¿me está pagando y cuántas horas le estoy echando? ¿Cuánto me está pagando la hora realmente? No, Ahí es donde yo veo esa no es la pregunta. Pero la cosa es yo calificar cuánta gente, o sea, cuánto Sí, me lleva a mí un ¿Cuánto ancho de servicio banda tienes por...? y no solo eso, también decir, oye, estás tirándote no sé cuántas horas haciendo estas cosas, ¿qué estás haciendo? Y ahí es cuando yo empiezo a ver con datos, lo decía, todo con números, con datos, ver. Y eso nosotros llevamos un año implementándolo, que siempre meter el Clockify y mensualmente revisamos por proyectos internos de clientes, etcétera, para ver cuánto están haciendo en cada uno. Justo. Y ahí revisarlo. El mayor salto es ese, el decir, oye, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo Total. cuando estoy en mi negocio? Porque esa es la base de todo. Sí, sí. Y luego, si te quieres ya poner un poquito más, y el siguiente paso sería hacer un diagrama de procesos básico. De, oye, para que mi cliente reciba lo que tiene que recibir, tengo que hacer esto y Un esto. flujograma donde tú pones los... Básico. Sí. Como una automatización de Make. Sí. Lo mismo, pero como si fuese tu negocio. Y con eso ya tienes bastante más hecho que el 90% de las personas. Total. Sí, Fuera sí. de- No, a mí fuera de broma. me cambió bastante hacer eso. Y poder ver realmente dónde estaba poniendo el foco y dónde estaba poniendo cada una de las personas su tiempo. Sí que considero que es una buena manera de que puedan evaluarse la gente que tenga aquí empresas y demás, que pueda ver realmente dónde pone el foco. Sí, la cosa es que es curioso cómo funcionan las estructuras de las empresas. Porque son el reflejo de las carencias de sus fundadores. Toma clip. Total. Una empresa no es más que el reflejo especular de las inseguridades que tiene la persona que la crea. Una de las... ¿Inseguridades o debilidades? Llámalo, Vale. llámalo como quieras, Vale. es lo mismo. Es aquello que tú tienes débil en ti o que tú percibes una debilidad en ti, es lo que vas a intentar subsanar en exceso dentro de tu empresa. Por ejemplo, una de las luchas que más tengo con clientes es la parte de atención al cliente. Su parte de atención al cliente, no la mía. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la atención al cliente? Muchas veces no es necesaria. O tanto atención al cliente como, en caso de formadores online, tutorías personalizadas o reuniones retrospectivas súper personalizadas con dashboard y tal, no sé qué. Eso muchas veces pasa porque no terminamos de estar seguros del producto o del precio que le estamos metiendo al producto. Porque no somos del todo conscientes o no creemos que sea lo suficientemente valioso para nuestro cliente e intentamos compensar. Y esto igual ocurre, por ejemplo, en procesos duplicados. Cuando ves en tu negocio que tienes procesos duplicados, es decir, oye, ¿por qué para esto que tendría que ser, esta persona dice a esto, dice a esta X información, tengo 3 canales diferentes, tengo 3 informes diferentes? Dice, o bien, porque el primero no funciona y he tenido que ir reconstruyendo uno encima del otro para intentar corregir ese error. Y el problema no está ahí, el problema es en el original. Eso también es uno de los problemas que muchas veces ocurren ya en equipos un poquito más grandes, la redundancia. Que eso es de los mayores ladrones de tiempo y de recursos. La redundancia entre procesos. Eso, por ejemplo, con Six Sigma te lo cargas. Es en base a un proceso que no se ha hecho bien, en vez de revisar el proceso e intentar corregir el problema, reconstruir por encima y meterle parches. Y en esos parches es cuando dicen, no, es que necesito una persona para que me ayude con esto. Y contratas. Sí, y estás metiendo más personas en el parche. Y más. Y lo que terminas es comiéndote tu margen de beneficio. Total, 100%. Pero mucho lo de la estructura del negocio es eso. Pasa
Si tú te paras a analizarlo, y sí, porque tengo la suerte de hablar con bastantes personas que tienen negocios, y conoces a la persona de verdad, en plan no sé si tanto como amigo, pero sí, Sí. le tienes ya cogido la medida, y ves cómo trabaja, dices, joder, es que cómo se te nota, tío. Me ha pasado con amigos. Bueno, eso es bueno, así puedes ayudarles a que puedan cambiar ciertas cosas, o por lo menos que se den cuenta, ¿no? Si tú les ves, imagino que dirás, oye, tienes esta forma de trabajar, a ver si te espabila un poco. Sí, lo que pasa es que tienes que tener mucha confianza y decirlo con Ya, cariño, porque es que es inevitable. Cuando tienes también que cambiar, y eso también te pasará a ti por la parte de que al fin y al cabo estás jugando con la imagen de tu cliente dentro del marketing, de cómo el público lo ve. En mi caso, tu forma de trabajar y ver tu negocio, la gente tiene mucha vinculación emocional con su negocio. sí, Y eso es un problema porque te impide ver objetivamente si lo que estás haciendo te da pasta o no. Y aquí estamos para ganar pasta. obvio. Aquí no estamos para regalar el ego de nadie, que también, ni para darnos autoestima a la hora de decir tengo X número de empleados o facturo X cantidad. Si lo haces eso, entonces ni te molestes en hacer un negocio. Total. Porque vas a estar más preocupado de otras cosas. Y lo primero que va a faltar ahí es la pasta. 100%. Pero vamos. Sin duda. No, toda la razón. Se nos va acabando el tiempo Vale. y quiero Las pasar preguntitas, a ¿no? unas preguntas Tengo de curiosidad. Rapid Fire. A ver. Tienes que elegir, ¿vale? A ver. ¿Qué mata antes a un negocio? ¿La falta de ventas o la falta de sistemas? La falta de ventas. ¿Qué escalarías primero, los procesos o los criterios? Es que los criterios determinan los procesos. Así que los criterios. ¿Cuál es el cuello de botella más común en las empresas? Los fundadores, sin duda. ¿Qué tarea eliminarías hoy mismo del 90% de las empresas? La atención al cliente. No, a ver. Pues sí, yo creo que fuera de broma sería la atención al cliente. De la mayoría, bueno, es que también estoy tirando muy a brocha gorda. El mercado en general. Sí, que le jodan. Atención al cliente. Que se joda, que la gente se busque la vida. Que no hace falta, que no somos tan idiotas. ¿Qué herramienta sobra en la mayoría de empresas? Los reportes. ¿Sí? Sí. Me sorprende. Sí. Los reportes entendidos como... Bueno, no, miento. Las reuniones. Vale. Muchas reuniones son absolutamente innecesarias. Si tú tienes Eso sí. un sitio con marcadores claros, un dashboard que funcione bien, con marcadores claros, con KPIs claros, y lo ves cada X tiempo, dices, vale. Tú como fundador dices, vale, las cosas van bien. Claro, es No que necesitas ni reportes ni reuniones. Dices, vale. yo tengo una manera de seguimiento de poder ver las cosas y revisarlas. Es que esa es la idea. Es que si tienes una herramienta que te está nutriendo de información, de calidad, de cómo se está moviendo tu equipo, de que el negocio está respirando bien, no necesitas que te vengan a hacerte una reunión y a explicarte en el informe de no, hemos hecho tal. No, ya lo sé. ¿Qué revisarías primero al entrar en una empresa rota? Los beneficios. ¿Qué es más peligroso para un founder? ¿Ego o caos? ¡Buah! El ego, porque genera el caos. ¿Qué se rompe primero en una empresa de entre 20 y 50 empleados? ¿Qué se rompe primero? Esta es buena. Es que a ella estamos partiendo de que la persona... 20, 50 has dicho. La comunicación, seguramente. ¿Qué sistema marca la diferencia para pasar de 10 clientes a 50? ¿Qué sistema te refieres? ¿A un sistema en general, a una parte del negocio o en conjunto una estrategia de cómo organizar tu flujo de trabajo que te determine ese salto? Perdón por la explicación. Para poder dar ese salto de 10 a 50 clientes, ¿qué sistema ves que es el que marca la diferencia? Para poder sobrellevar esos 50 clientes. Para poder sobrellevarlo. Es que si me dices una técnica en particular, joder,
ahí me metería en un Six Sigma. La Vale. verdad, sería... Sí, porque aún no tienes... Dependiendo del servicio, a lo mejor no tienes un volumen súper gigantesco como para poder tener claro inicialmente. Sí, porque me quedo con Six Sigma. Vale, Me quedo con Six Sigma. perfecto. Pero Y ahora, después, si quieres, te desarrollo el porqué. vale, ¿qué debería ser más simple, el sistema o la herramienta? Joder, es que como en un sistema se implementas una herramienta complicada, es que te has cargado el puto sistema. Son complicadas, yo he venido a ponerte en situación, no te voy a hacer preguntas fáciles. Es que prefiero tener una herramienta infrautilizada a un sistema excesivamente complejo. Así Vale. que me quedo con el sistema simple. Vale, perfecto. Pues esas serían todas las preguntas si quieres desarrollar. Madre de Dios, tú me has hecho sudar con las últimas dos. Es que, o sea, quería buscar realmente algo que te pusiese... Sí, me has puesto contra las cuerdas. Sí, sí. Cabrón. Empiezo por la primera. ¿Por qué Six Sigma? Porque te permite construir un estándar de trato con el cliente. Si tú con ese sistema has conseguido ver, vale, el cliente me pide A, B, C, todos los clientes, por mucho que me digan lo que quieran, en realidad están contentos cuando hago A, B y C. Homogeneizas un proceso con el cliente. Vale. Que eso pasa mucho con servicios. Eso El es. salto de crecimiento, ¿qué te voy a contar? Es encontrar la receta. Lo difícil es descubrirla, pero una vez que la tienes, dices, vale, cojonudo, ahí. Que eso es muchas veces también lo que hago yo con los servicios. Encontrar esa receta, que es genuinamente lo que te está pidiendo el cliente, no lo que él te verbaliza, que es otra cosa, sino con lo que el cliente está contento cuando lo recibe, y eso está tanto la cara emocional como la cara del resultado, Total. y dejando eso claro, dices, vale, pues teniendo esto claro, ¿cuántas personas necesito para llevarlo a cabo? 5, 10, 3. Cojonudo. Es decir, si contrato a 9 personas, puedo triplicar aproximadamente, restándole las ineficiencias de aumentar tanta persona, puedo aumentar mi margen de clientes X cantidad. Y ahí te digo, vale, puedes pasar incluso desde antes, desde lo que te vale para 5 o 10 clientes, en tu caso, hablando de marketing, multiplicando esa estructura, es decir, haciendo un por 2, por 3, por 4, te podría perfectamente llegar a ese número de clientes, de 20, 50. A partir de ahí ya es que hay como grandes saltos en los cuales por narices tienes que cambiar la estructura. A partir de ahí, por ejemplo, en vez de trabajar con equipos separados, a lo mejor te viene mejor trabajar con silos, dependiendo. Y tener oye, no, tengo un equipo de expertos en paid, tengo un equipo de expertos en tal, en vez de tener todo el rato equipos multidisciplinares. Ahí depende de cómo funciones y de cómo consideres que funcione Yo mejor. lo estoy haciendo por... Por silos. Sí. Gente especialista en cada cosa que hace específicamente eso y equipos de solamente eso. Equipos separados de solamente eso. Ya lo tienes De de esa paid forma media, estructurada. de paid media, de influencer marketing y de ventas. Sí, pero me refiero dentro de las piezas propias. No hacen otras cosas, eso. Sí, pero no haces el servicio que ofreces, perdona, que a lo mejor no te entendí bien. El servicio que ofreces es una campaña general, es decir, un servicio conjunto con el cliente, de una serie de servicios. Normalmente Espérame. suele ser un servicio. Me acabo de expresar fatal, Sí, discúlpame. No, nosotros le ofrecemos influencer marketing a una empresa. Sí, Entonces hace la parte de influencer marketing y yo y tengo... ya está. Y tienes a un tío que te hace influencer marketing, ¿qué tal? Y no toca ningún otro servicio, No, en caso de que quiera paid media también, que muchos clientes tenemos influencer marketing, paid media para conseguir mejores resultados, yo lo que hago es esas dos personas que tengo, experta en paid media y en influencer marketing, entre ellos se comunican, pero no tengo a esa persona haciendo las dos cosas. Vale, ok. En ese caso pensaba que el abanico de tareas o de cosas que ofrecías al cliente era más amplio en ese aspecto. No, vamos enfocados a esos dos servicios. Pues en ese caso, si Para poder reparas escalarlo. tuberías, lo único que necesitas son fontaneros. Eso es, No hay más. eso es, eso es. Con todos mis respetos a tu gente, que seguramente... y los fontaneros, que todo hay que decirlo, ganan una puñetera pasta. Los fontaneros. Ya, ahora está la cosa buena. Oye, pues muchísimas gracias, Pablo. Espero que a la gente le haya gustado y haya podido ver que sus empresas tienen problemas y que necesitan a una persona como Pablo
poder crear sistemas dentro de la empresa y optimizar todo este tipo de cosas. Espero que sí, y que también necesiten tu marketing. Eso Muchas gracias es. por la invitación, de verdad. Nada, un placer tenerte. Nos veremos dentro de un tiempo a ver cómo ha avanzado todo y a ver qué cosas nos puedes contar. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Adiós.